Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. En nuestro capítulo de hoy, Salomón hace una oración alabando y engrandeciendo a Dios por su fidelidad. Y como todo buen rey, dará un buen discurso de inicio. Vamos a iniciar nuestra lectura de hoy, como todos los días, en el libro de las Crónicas, capítulo 6. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él habitaría envuelto en una nube oscura, y yo te he construido un gran templo, un lugar donde vivas para siempre. Ahora veremos el discurso de Salomón. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, con que su mano ha cumplido lo que ha prometido, lo que le prometió a mi papá David, cuando le dijo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, no había elegido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor. Tampoco había elegido un hombre para ser el líder de mi pueblo Israel. Pero ahora elijo a Jerusalén como la ciudad donde recibiré honor, y he elegido a David para gobernar mi pueblo Israel. Mi papá David tenía mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá David: sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es bueno, pero tú no construirás el templo, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa, y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor al Señor, Dios de Israel. He colocado el cofre sagrado dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con Israel. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, del 3 al 11. La oración de Salomón. Entonces Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos. Salomón había hecho una plataforma de bronce y había ubicado en medio del patio. Medía 2.25 metros de largo, 2.25 metros de ancho y 1.35 metros de alto. Se paró ahí para pronunciar la bendición ante toda la congregación de Israel. Levantó los brazos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay ningún otro Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú hiciste el pacto con tu pueblo porque lo amas. Tú mantienes tu pacto y tu fiel amor con la gente que te sirve de todo corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi papá, demostrando así con hechos lo que dijiste en palabras. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple las demás promesas que hiciste a mi papá David. Dijiste: David, si tus hijos obedecen con cuidado mi ley, como lo hiciste tú, siempre habrá un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Ahora, Señor Dios de Israel, te pido que cumplas la promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero, en realidad, ¿puede vivir con Dios la humanidad en la tierra? Si ni los cielos más profundos te dan abasto, entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que te he hecho construir? Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y a la súplica de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el grito de petición que hago ante ti como tu siervo. Así que fíjate en este templo día y noche, porque tú has prometido que en este lugar se te dará honra a tu nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo Israel
pida tu favor y tu siervo ore a favor de tu pueblo hacia este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante y sea colocado bajo juramento. Cuando el caso llegue ante el altar de este templo, escucha desde el cielo, haz justicia a tus siervos, condenando al culpable por el mal que hizo y reivindicando al inocente por hacer el bien. Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti para darte honor, ora y te suplica desde el templo, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlos regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando haya sequía y falte la lluvia, porque pecaron contra ti, si ellos hacen oración hacia este lugar, hablando tu nombre y abandonando su pecado, cuando los castigues, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, tu pueblo, Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y dales la lluvia que necesita la tierra que tú les diste como herencia. Puede suceder que haya hambre, epidemias o que se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea por moho, por langostas o por gusanos, que el enemigo tenga sitiada alguna ciudad o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo Israel ora o te suplica consciente de su dolor y de su aflicción, levantando los brazos hacia el lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. De esta manera, ellos te respetarán y andarán en tus caminos todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Que suceda lo mismo cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de un país lejano por causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo exaltado. Cuando se acerque y ore hacia este templo, escúchalo desde el cielo donde vives y concédele todo lo que pida, para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre y te respeten como lo hace tu pueblo Israel. Así, ellos sabrán que tu nombre se invoca en este templo que he construido. Cuando, obedeciendo tus órdenes, salga tu pueblo para la guerra contra el enemigo y te piden oración hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia el templo que construí para que se dé honra a tu nombre. Escucha en el cielo su petición y defiende su causa. No hay ser humano que no peque, así que es posible que ellos pequen contra ti. Claro que te enojarás con ellos y tal vez el enemigo se los lleve como prisioneros a su país, cerca o lejos. Cuando eso ocurra y en la tierra donde estén cautivos comiencen a reflexionar, se vuelvan a ti y supliquen tu ayuda diciendo: hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos. Si se vuelven a ti de todo corazón y si oran hacia ti en la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido para que te dé honra a tu nombre, escucha su oración desde el cielo, el lugar donde vives, defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahora levántate, Señor Dios, ven al lugar de tu descanso, tú y el cofre de tu poder. Que tus sacerdotes, Señor Dios,
se revistan de salvación y tus seguidores se alegren en el bien. Señor Dios, no les des la espada a tus ungidos. Recuerda el fiel amor de tu siervo David. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, del 12 al 42. En nuestro capítulo de hoy, Salomón hace una preciosa oración que conmueve. Salomón estaba lleno de gozo, lleno y feliz por haber concluido la construcción del templo. Le pide a Dios que esté siempre atento a las oraciones de todo su pueblo. Pero él va más allá, le pide a Dios que su oído esté atento aún cuando el pueblo peque en contra de él. Que Dios escuche y responda a las oraciones de la gente mientras se arrepienten. Salomón no se le olvida decirle a Dios que él reconoce que no hay hombre que no peque en su presencia. Sin embargo, le pide que cuando se arrepientan de su pecado y busquen volver al camino, buscando su perdón, Él los perdone. ¡Qué maravillosa oración! Ese es el sentido que permanece hasta hoy. No nos confundamos. Dios escucha al pecador que está arrepentido y cierra sus oídos para aquel que esté en pecado. Isaías 1, 15, 16 y 18 dice: cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su cantidad de oraciones, porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia. Límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal. Soy yo, el Señor, quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Arrepentido sí te escucha, pero si no hay arrepentimiento, en vano o por gusto elevas oraciones. El Señor sabe reconocer el pecado y el arrepentimiento del pecador. Salomón pide a Dios que trate a las personas conforme a lo que tienen en su corazón. Y todos sabemos que en el corazón de Dios siempre hay amor y bondad y una infinita misericordia. También Salomón le habla al pueblo y le dice que David, su padre, anheló tanto construir el templo. Sin embargo, Dios no se lo permitió, porque sus manos estaban manchadas de sangre de las guerras que tuvo que suceder para que luego hubiera paz. La construcción del templo era el anhelo y el gran proyecto de David, pero quien lo ejecuta y lo lleva a cabo por la voluntad de Dios fue Salomón, su hijo, el rey de paz. A veces nos va a suceder que por más que nos afanemos, no podremos concluir nuestros anhelos y deseos, porque son nuestros, pero no son de la voluntad de Dios. Y aunque parezca algo bueno lo que anhelamos hacer, siempre debemos pedir la dirección de Dios. Recuerda que no siempre nuestros proyectos y nuestros sueños son los proyectos y los sueños de Dios. Y por eso Él muchas veces nos dice no, un no rotundo. Pero el no de Dios es más que una simple negación. Significa que Él nos lleva a una nueva dirección en nuestra vida. O muchas veces Él se antecede porque sabe que es lo mejor para nosotros, que aún no es el tiempo, que aún no estamos preparados, que aún no estamos maduros, como aquel niño a quien tú le niegas algo por su bien o por evitarle un daño. Es difícil comprender que siendo adultos Dios nos niegue cosas porque nos podamos hacer daño. Sin embargo, Dios no nos ve como adultos, sino como niños que necesitan ser protegidos y cuidados por un padre, por el mejor de los padres. Muchas veces lloras y no comprendes que Dios está viendo tu bien, que está salvándote del peligro. El niño solo llora y no entiende
Muchas veces nos comportamos de la misma manera que los niños delante de nuestro Dios, reclamando en vez de agradecer. Por eso es que Dios dice en su palabra que debemos dar gracias por todo, y ahí incluye lo bueno y lo malo. Él sabe cuándo dice sí y Él sabe cuándo te dirá no. Solo confía en Él. Él es perfecto. Acepta su voluntad. ¿Estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Muchas veces no nos comportamos como si estuviéramos viviendo bajo la voluntad de Dios. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.